Bueno, arrancamos este proceso de capacitación. Eh, Vamos entonces, primero que todo, a trabajar estos tips, estos consejos que tenemos para ustedes preparado. Lo primero es decirles que la peor pérdida es no ser admitido. ¿Por qué digo eso? Porque es muy importante, demasiadamente importante, que cuando nosotros nos inscribamos, revisemos muy bien los estudios que nos piden y el tipo de experiencia. Por ejemplo, en este caso nos está pidiendo una experiencia relacionada. En ese sentido, es muy importante conocer que la experiencia puede ser experiencia laboral, que es simplemente la que hemos recibido a lo largo de la vida eh, en diferentes tipos de trabajo, eh, dentro o fuera del servicio público, teniendo una profesión, sin tenerla. Eso es a lo que se refiere la experiencia laboral. En este criterio unificado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, entonces se hace esa precisión sobre lo que es la experiencia relacionada. Cuando hablamos de experiencia relacionada, estamos hablando de la adquirida en el ejercicio de empleo o actividades que tengan funciones similares. No es el mismo empleo necesariamente, es la equivocación que muchos piensan y cree que porque es la experiencia relacionada, entonces solamente van a concursar personas de otras secretarías de educación que hayan estado en el mismo puesto. No, eso no es cierto. Son funciones que se relacionen con las funciones que tiene este cargo. Al fin y al cabo, lo que se está buscando es que la persona tenga las competencias. Y aquí lo que quiere asegurar la entidad es que esa persona no solamente tenga unos conocimientos generales y unas habilidades y un acumulado de experiencia, sino que esa experiencia la haya tenido con relación a lo que va a hacer en este nuevo puesto. Entonces, la experiencia profesional, la experiencia profesional es la que tenemos luego de aprobar el pensum académico de una formación profesional en actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo. Es la adquirida con posterioridad a la terminación de estudios y en las modalidades de formación técnica, profesional o tecnológica no se considera profesional, es decir, solamente la que adquirí a partir de una carrera profesional. La adquirida a partir de la terminación y aprobación entonces, de todas las materias que conforman el pensum académico y la respectiva formación profesional es nuestra experiencia profesional. Cuando nosotros estamos hablando de experiencia profesional relacionada, entonces, además de haber sido adquirida luego de ser profesionales, tiene que tener relación las funciones que yo desempeñé en esa experiencia profesional con las relaciones del cargo al cual aspiro. En ese certificado unificado, en ese criterio unificado que les voy a compartir, además van a encontrar entonces las explicaciones de cuando nos tenemos acreditado determinado tipo de experiencia, que tampoco es cierto que en todos los casos, cuando no estén contenidas las funciones determinadas una a una, no nos sirvan para demostrar nuestras funciones. De hecho, por ejemplo, en el caso de los conductores, celadores, vigilantes, guardianes, recepcionistas, mensajeros, auxiliares de servicios generales, si la certificación laboral aportada por el aspirante no detalla las funciones, las mismas o al menos la función principal, al ser evidentes, se derivan de su denominación específica. Es decir, un celador ya se sabe qué funciones es un celador, ¿sí? Es decir, que en ciertos cargos, así diga experiencia relacionada, esa experiencia puede ser que no esté especificada en un certificado laboral y que sí me sirva
para estos casos. O por ejemplo, el caso también de cuando el nombre del empleo coincide con el de una profesión como estas. Entonces, en ese caso, es viable inferir que el aspirante se ha desempeñado al menos en labores propias de su profesión. Entonces, cuando nosotros vemos que me certificaron como psicóloga y yo estudié psicología y estoy trabajando como psicóloga, pues se entiende que hizo todas las labores que desarrolla esa profesión. Entonces también es importante tener muy presente ese tipo de criterios que ha unificado la Comisión Nacional del Servicio Civil, la cual les voy a compartir para que ustedes revisen ya en sus casos particulares. Igualmente, en nuestros estudios, pues tenemos que, obviamente, tener acreditado el nivel de estudio que se tiene allí. Puedo tener más, no debo tener menos. Ok. Eso parece muy simple, pero es importante nosotros tenerlo en cuenta. Lo segundo es los antecedentes. Los antecedentes cuentan. Entonces, nuestro acuerdo y luego los anexos técnicos van a especificar cómo se califican los antecedentes, ¿sí? Entonces, si yo no tengo sino un bachillerato y concurso para este puesto, pues finalmente ya quemé mi cartucho. No voy a tener por la parte de estudios adicionales ningún puntaje. ¿Por qué? Porque si yo me hubiera escrito para un cargo que solo necesitaba quinto de primaria, es posible que el ser bachiller me dé unos puntos en el análisis de antecedentes. Lo mismo va a pasar con la experiencia. Si yo tengo un año de experiencia relacionada, listo, clasifiqué, estoy admitido. Pero si no tengo más de ese año de experiencia relacionada, no tengo más experiencia, pues por experiencia tampoco voy a recibir puntos en el análisis de antecedentes. Entonces, como lo que le buscamos es ganar, no necesariamente eh, con ser el primero en el examen de pruebas funcionales y comportamentales, yo voy a asegurar el primer puesto. Necesito dejar allí en el banquito, dejar en mi billetera unos ahorritos de estudio y experiencia de los que el acuerdo y el anexo técnico luego valore para los antecedentes. El salario publicado no es siempre el de la vigencia, generalmente publican el de la vigencia anterior, cuando los concursos incluso se demoran, porque un concurso supuestamente empieza hoy, pero eso no se sabe cuándo termina. Y el ejemplo mío es el de mostrar, ¿no? Llevo un año despidiéndome de mis amigos, estoy entre listas de elegibles y aún nada, ¿no? El problema es que cuando yo estoy allí de provisional y me anuncian un concurso, yo siento que me están respirando en la nuca, yo siento que me van a sacar ya, y eso no es cierto. No es cierto, es decir, este concurso, por bien que le vaya, me atrevo a decir, en 2 años no le sacaba a nadie, posiblemente Dios no quiera, pierdan y haya concursado para su mismo empleo de provisional. Ahora, la preparación. En cuanto a la preparación, yo sí les digo que finalmente esto es como hacer un deporte. Hay el deportista que se prepara 15, 20 días antes de ir a competir, ¿sí? Y ese gana cuando eran 10 los que se inscribieron y 9 se cayeron y entonces él pudo ganar. Pero es muy difícil ganar así, es decir, esto se lo gana realmente el que desde ahora empiece la primera etapa. ¿Y cuál es la primera etapa? Revisar manuales, guías, todos tenemos tiempo, lugar de descanso y una forma de uno descansar, pero también de recrearse, hacer ocio, es leer. Si vas a leer periódico que poco te aporta a un concurso, pues si tu función ahorita es ganar el concurso, pues lee guías, lee manuales del Departamento Administrativo de la Función Pública, del PNP, del Ministerio de Educación. Es decir, hay mucha literatura en las agencias oficiales para que nosotros nos vayamos preparando para el concurso. ¿Sí? No va a decir, mire, esto es para el concurso, ¿no? Pero obviamente, ¿sí? Cuando yo leo la guía del lenguaje claro, estoy preparándome para el concurso. Un ejemplo. ¿Sí? Y todas esas guías, todos esos manuales están dispuestas en las páginas institucionales del Estado.
Revise muy bien que esté toda su documentación y que la documentación pruebe lo que necesitas. Entonces, eh, esto parece tan sencillo, pero es muy bueno que ustedes revisen muy bien todo lo que tienen allí cargado en el signo, ¿sí? Que esté su foto, que esté su documento de identidad, ¿no? Todo permite que nosotros miremos esté realmente guardado allí, ¿no? En la parte de formación, que tengamos no solamente nuestra educación formal, sino la educación para el trabajo y desarrollo humano si la tenemos, la educación informal que tengamos y toda nuestra educación formal. Porque obviamente en el análisis de antecedentes, todo esto me va a dar punticos. Un buen consejo entonces. Todavía no han empezado a vender los pines. Apenas está firmado el acuerdo. Apenas está anunciando la convocatoria. Es posible que los pines se vendan en 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, o que el otro año, por esta fecha, todavía no se hayan vendido los pines. Esto ha pasado y pasa en los convocatorios. Yo les aconsejo que el que no tenga muchos de estos cursitos, que son gratis en el SENA, virtuales, que son gratis en la SAP, entrando al CIRESEC, pues los vayan haciendo, porque todo esto finalmente pues le da puntos a uno. Es decir, si yo no tuviera cargado todos todos estos cursos, muy seguramente no me hubiera ganado ni un concurso. La posibilidad de haberme ganado 10 concursos es que cuando llega el análisis de antecedentes, pues tengo la suficiente educación formal e informal para el trabajo y desarrollo humano y en el caso, pues incluso formal con mis profesiones y mi especialización, para probar finalmente en ese análisis de antecedentes. Entonces es muy importante el que no tenga cursitos de 20 horas, de 40 horas suficientes, pues es el momento que entres al SENA y te matricules en ese tipo de cursitos, que entres al CIDESEC de la SAP y encuentras muchos de esos cursos disponibles, los cursos de EVA también eh, quedan ya acreditados, ¿no? Ahora, ¿qué estudiar? Entonces, la pregunta que uno se hace es la siguiente, o la pregunta no, más bien la casuística de esto es la siguiente. ¿Quién hace las preguntas para el concurso? Las hace una universidad. ¿La universidad con quién las contrata? Las contrata con los docentes. El docente servidor público no. Entonces, el docente te va a preguntar del deber ser, no de lo que tú haces, no de lo que es la administración pública en realidad, sino del deber ser, del deber ser. Por eso mi recomendación de leer guías y manuales oficiales. ¿Por qué? Porque allí está el deber ser, allí está el deber ser. Y él cree, muchos de ellos no son servidores públicos, muchos de ellos nunca han trabajado en la administración pública, pero él cree del conocimiento académico y desde lo que he publicado en esas guías y manuales, que la rutina y la acción administrativa se da de esa manera. Entonces, eso es importante. Además, porque el docente no solo hace las preguntas, él tiene que decir la clave, es decir, cuál es la respuesta verdadera y por qué las otras no son aplicables. Y para hacerlo él, ¿cómo se fundamenta? Pues siempre se va a documentar en esos documentos oficiales. Los que hemos hecho reclamaciones, y cuando ustedes hagan reclamaciones, van a ver que le van a decir, no, es la A porque y de acuerdo a lo que dice la cartilla guía de elaboración de planes de desarrollo 2024 del Departamento Nacional de Planeación. ¿Listo? Chao. ¿Por qué? Porque con eso finalmente el docente que armó una situación hipotética, pues él va a tener la garantía de que mañana esa pregunta no se vaya a caer por falta de objetividad. Entonces, eso es importante que lo tengamos nosotros claro. Lo otro que tenemos que tener claro es, en una segunda etapa, estudie para los ejes temáticos. Cuando ya llega
Cuando ya llega el momento realmente de la convocatoria, el examen, entonces nosotros vamos a estar allí convocados, vamos a estar allí convocados a participar, a enterarnos, ¿no es cierto?, de unas, unos ejes temáticos. Esos ejes temáticos, esos ejes temáticos nos los van a dar para conocer y nosotros en esa guía, generalmente se llama guía de material de pruebas escritas, pero nos van a decir, mire, estos son los ejes temáticos de estos que le vamos a preguntar, ¿sí? Cuando nosotros nos dicen cuáles son esos ejes temáticos, entonces nosotros pues ya debemos de dedicarnos a estudiar esos ejes temáticos, ¿sí? Ahora, antes de que me digan cuáles son los ejes temáticos, yo cómo me informo, yo cómo me acerco a saber de qué me van a preguntar en un examen de la comisión. Hombre, muy sencillo. Cuando usted finalmente revise el empleo al cual va a aplicar o al cual está aplicando, pues acá generalmente en el SISMO te da la oportunidad de entrar al propio manual de funciones. Y en el manual de funciones vas a encontrar, porque lo requiere la norma, cuáles son los conocimientos básicos. Pues créame que los ejes temáticos van a estar alrededor de estos conocimientos básicos. La persona que va a aspirar a este cargo, que acabé de darle clic en el SIMO y que me fui al manual de funciones, debe saber constitución política, cómo está organizado y cómo funciona el Estado, normas sobre el funcionamiento de la Contraloría, técnicas de archivo, código disciplinario único, sistema integrado de gestión de calidad y herramientas ofimáticas. Entonces, yo no tengo que esperar a que me publiquen los ejes temáticos. Antes de que me los publiquen, yo ya sé que debo enfocarme mucho en estudiar estos temas y que debo empezar y profundizar más en aquellos temas donde yo tengo mayor vacío, tengo más, me falta más conocimiento, más competencia, más habilidad. Ahora, las preguntas de convocatorias anteriores publicadas no te van a salir, pero ese es un buen material de preparación. Entonces, cuando se publican estas guías, además de darte los ejes temáticos, ¿sí?, te van a dar también unos modelos de preguntas, ¿sí? Unos modelos de preguntas, voy a ver si esta guía los tiene, y si no, deben de estar en otra guía, pero siempre va a haber unas guías y esas guías traen unas preguntas. Yo, esas preguntas no me van a salir, pero si yo soy juicioso, yo lo que puedo hacer es entrar a las convocatorias que ya han pasado, ¿sí? Y mirar las guías, ¿sí? Y entonces aquí dice, mira, estoy en la misma convocatoria, estoy en la convocatoria territorial 8. Y aquí te van a decir ejemplos de preguntas de juicio situacional de la prueba de competencias funcionales. Están en la página 19. Ejemplos de las comportamentales. Esas preguntas no te van a salir, pero entre más hagas este ejercicio de entrar y mirar, pues vas a tener una posibilidad también de irte acercando a los temas y al conocimiento. Entonces, aquí te sale para el nivel técnico. El responsable del almacén de una entidad con el fin de evitar pérdidas de tablas. Este es el contexto, ¿sí? En la verificación de bienes en bodegas evidenciaron faltantes justificados por lo que el funcionario responsable debe A, B, C, ¿sí? Y le dicen cuál es la respuesta, la A, y le dicen por qué esa respuesta, ¿sí? Y mire lo que yo les decía. Entonces, siempre cuando usted hace una reclamación va a haber esto. Y te la van a decir, ¿y por qué es esta? Mire, váyase, léase en la Contraloría General de la Nación, el régimen de contabilidad pública, libro 2, manual de procedimientos, título 2, procedimientos contables relativos a las etapas de reconocimiento y relación de hechos financieros, económicos. Siempre
Van a tener de allí de referencia guías, eh, manuales que han producido las entidades públicas de acuerdo a donde yo esté aspirando los conocimientos que me pida la convocatoria. Entonces, de allí que yo les decía, mire, estas preguntas les sirven para ustedes no solamente acercarse a las pruebas de juicio situacional, sino incluso a los mismos temas, porque ustedes allí, aunque la pregunta no, que no les salga tal cual, es posible que les salga una pregunta casi idéntica, casi idéntica. Y una pregunta que usted esté a la fija, que contestó bien, eso es mucho ganar, eso es mucho ganar. Entonces, eso es muy, pero muy, muy importante. Entonces, si usted se puede inscribir en un concurso anterior al concurso del cual va usted a participar, hágalo, hágalo, ¿sí? Porque es posible, como le digo, que también cuando uno realiza un examen de estos, adquiera competencias para resolver este tipo de examen, ¿sí? Y si usted no me cree que es una competencia, pues yo le digo, mire, ¿usted qué tiene que aprender para que le vaya bien un examen de estos? A ser capaz de hacer una lectura rápida y crítica de un contexto, dejarlo en su cabecita para luego ir a resolver las situaciones con la respuesta correcta, ¿sí? Y entonces eso requiere habilidad. ¿Y esa habilidad cómo se gana? Haciéndolo, haciéndolo. Yo les digo, principal consejo, si alcanza ahora en los que ya están en inscripciones, concurse. No tiene ninguna interés de trabajar en esa entidad y mucho menos en Barranquilla. Concurse, concurse. Eso le genera a usted competencias para resolver preguntas de situación funcional, porque eso requiere unas competencias que no tenemos, porque los exámenes del colegio y los exámenes de la universidad no eran así, no eran en ese formato, ni siquiera son el mismo tipo de preguntas de la examen. Entonces, desarrolla habilidades blandas. Entonces, siempre va a ser ventajoso, siempre va a ser ventajoso tomar las competencias comunes de nivel y las de nivel por nivel jerárquico y empezar a ponerla en práctica mientras laboras, ¿sí? Siempre va a ser beneficioso. Ahora, capacite en esas competencias y recréelas en las rutinas administrativas. Hubo un conflicto en la oficina, haga usted el juicio situacional. ¿Cómo debería comportarse el técnico allí, el asistencial y el profesional? Porque aquí se repite lo que yo les decía y los invito a que miremos este video. En una prueba comportamental para un empleo, una pregunta puede tener múltiples respuestas según el nivel jerárquico. Como asistente, se valora la ejecución precisa; como técnico, la metodología; como profesional, la visión estratégica; y como asesor, la innovación y liderazgo. Cada nivel aporta una perspectiva única, demostrando la diversidad de habilidades necesarias en un equipo. La clave está en adaptar la respuesta al rol que desempeñarás. Ok, esto es bien complicado para nosotros. ¿Y por qué se nos complica? Porque obviamente es muy difícil dejar de ser yo, pero me toca. Si yo soy profesional, tengo dos profesiones, además en la secretaría y las funciones que me han asignado o las que me dejan a realizar y el liderazgo que me dejan aplicar, lo hago desde unas competencias comportamentales de un profesional, ¿sí? Pues yo tengo que olvidarme de eso y ubicarme en que soy un técnico.
Cuando trabajemos en este curso la parte de las competencias comportamentales, así lo vamos a mirar. Vamos a mirar por niveles y por competencias y colocando ejemplos hipotéticos de cómo se diferencia en una misma acción, en una misma competencia comportamental, trabajo en equipo. Hay que trabajar en equipo, pero es que las reglas del trabajo en equipo no son las mismas que se espera del técnico, del asistencial y del profesional. Es decir, si el asistencial es el que lidera, pues obstaculiza el desarrollo del trabajo del profesional. Recuerden que el que hizo la pregunta no trabaja en tu entidad y él cree que todos los que son asistenciales hacen solamente una labor asistencial y que todos los que son técnicos realizan siempre una labor técnica y que los que están vinculados como profesionales son los que hacen ese ejercicio profesional. Él se imagina eso porque él está afuera y él lo está diciendo desde el deber ser. Lamentablemente, en los diseños de las plantas es donde se cometen grandes errores y las entidades dejan de estar laborando, digamos, utilizando esos niveles jerárquicos como debería. Y uno encuentra muchos de nuestros técnicos desarrollando labores de un profesional, ¿sí? Y eso pues toca, pero realmente cuando te van a evaluar, pues no te van a evaluar bien si tú te comportas como un profesional cuando esperamos que te comportes como un técnico. ¿Por qué? Porque ese nivel jerárquico dentro del lineamiento estratégico nos va a permitir que fluya la comunicación y que logremos dar ese valor agregado durante la cadena de valor. Entonces, él se lo imagina así. Y por eso es que una pregunta comportamental puede tener 4 respuestas, cada una válida para un nivel jerárquico diferente. Yo les aconsejo mucho que participen en grupos de foros, grupos de estudio. Pretendo que sea un grupo de estudio. Esto se está haciendo gracias a que hablando con el compañero Miguel, yo le dije, ve, si yo monto un cursito para los compañeros y ayudarles en algo, usted nos da la parte de archivo y él finalmente accedió y va a hacer una muy buena presentación con el tema de archivo unas muy buenas presentaciones, una muy buena disertación que los va a preparar muy bien a ustedes para este concurso, además porque ese muchacho ha concursado varias veces. Si te inscribes en un curso, procure que esté diseñado para esta convocatoria. Recuerde que SEMPRO, Grupo GEAR, etcétera, etcétera, son empresas. Ellos el material que tienen ya lo están vendiendo, pero el material que hicieron para Nación 3 realmente este material no es el mejor para el concurso territorial 10. Entonces, es muy bueno y muy a propósito que si usted va a recurrir a esas empresas, pues finalmente compre el curso cuando se esté ofertando el curso de tu convocatoria. Eso por lo menos en algo te ayuda a que sea más preciso y más apropiado en los objetivos de transferencia que se requieren pedagógicamente. Mejora tu comprensión lectora. Puede hacer cursitos rápidos de lectura rápida, de lectura crítica, hágalos, porque vuelvo y les digo aquí, necesita tener habilidades para leer ese contexto muy rápidamente, dejarlo en su cabecita y luego aplicar las situaciones dentro de ese contexto. Recuerde que van a haber distractores, así como en el colegio, así como en el bachillerato, así como en la universidad. Tuviste el profesor que te colocaba cascaritas, estos son profesores los que hacen también esas preguntas y a algunos de ellos le va a parecer muy interesante colocarte una cascarita. Por eso, regla de oro, respuesta que la mires de entrada como correcta y revísala. Puede ser, pero esa respuesta obvia, muchas veces no es. ¿Sí? Por ejemplo, usted ve en las respuestas, en las 4 respuestas de una pregunta, eh,
Antes de los 15 días hábiles, porque el derecho de petición tiene establecido como término 15 días hábiles. Usted una pum, esta es porque tenemos metido en la cabeza el tema de los 15 días hábiles del derecho de petición, ¿sí? Pero si yo no leí la situación y no leí el contexto, y en el contexto me decía que ese derecho de petición era un derecho de petición que comprometía derechos fundamentales, pues la respuesta de pronto era otra que me hablaba de atención prioritaria, es decir, de no demorarme los 15 días. Y entonces allí es donde finalmente uno se equivoca. ¿Y por qué? Porque la respuesta es muy obvia. Entonces jamás empiece de abajo hacia arriba. Siempre el contexto, me coloco el contexto en la cabeza, me lo dejo allí. En mi retentiva me voy leyendo las situaciones y contestando. Eso es muy importante, muchachos. Muy importante. El manejo del tiempo. Y aquí vamos a ver otro videíto bien interesante. Hola. En un examen con muchas preguntas para ingresar por mérito al trabajo, el manejo del tiempo es clave. Organízate, prioriza las preguntas más fáciles, y no te quedes atascado en una sola. Recuerda respirar y mantener la calma. Cada minuto cuenta, así que, a dar lo mejor de ti. Adelante. Ok. Entonces recuerden que no estamos ante cualquier examen, no estamos luchando nuestro trabajo. Eso hace de que siempre utilicemos las 4 horitas, las 4 horas y media que le dan a uno. Segundo, tan pronto llegue al salón, se entere cuántas son las preguntas, o si lo sabes ya desde el cuadernillo guía que te dieron, haz el cálculo. Son 4 horas por 60 minutos, tengo 240 minutos, son 120 preguntas, 2 minutos por pregunta. Pues no es que usted cada 2 minutos esté mirando, porque finalmente eso también te estresa y te genera ansiedad. Pero sí, la idea es que manejes el tiempo, es decir, si a las 2 horas, hace rato que pasé por las 60, ya voy llegando a la pregunta 100, pues hombre, quítele el acelerador, conteste el resto más despacio, porque hay que aprovechar el tiempo. El tiempo es un recurso. Utilice ese recurso de la mejor manera. Es muy importante el tema de la priorización de las preguntas. Eso es demasiadamente importante. En un examen, si te topas con preguntas sin respuesta, déjalas pasar. No te bloquees, pero tampoco las saltes todas. El equilibrio es clave. Más adelante, regresa a ellas. La claridad llegará. Una pregunta futura puede ser la clave para recordar. Confía en el proceso, confía en ti. Fluirás. Entonces, compañeros, miren, no hay ninguna pregunta sin respuesta. No la tenemos allí en ese momento. Tampoco es que no la tengamos, tampoco es que no la vayamos a tener. Yo siempre les he confesado en el mejor examen que he hecho, que es el de la fiscalía, que primero le gané a 14.000 personas allí. Yo iba en la página 3, es decir, ya como 15 preguntas y no tenía la respuesta de una. Tranquilo, hácelas. No se ponga que al pinochito, que a la suerte, que al azar. El azar es el azar. El azar es el azar. No se ponga eso. Déjelas pasar. Llegué a la cuarta hoja. Ah, esta dice, me la sé, esta también me la sé. Y uno ocurre muchas cosas. Motivacionalmente, usted coge impulso cuando usted ve que la sabe, que esa también está seguro que es esta, etcétera, etcétera. Segundo, muchas respuestas te van recordando el tema, porque uno tiene sus aprendizajes allá anclados en su cabecita, ¿cierto? Y finalmente, cuando usted logra hacer ese movimiento allá, eh, eh,
comunicación entre neuronas y usted comienza a trabajar los temas de las otras preguntas, es posible que encuentre las respuestas. O por lo menos te desabruma y te deja volver cuando te devuelvas. Tampoco se trata de dejar medio cuadernillo limpio y contestar medio y no, no. Uno prudencialmente va dejando las preguntas que uno no sabe. Eso es muy fácil de controlar porque como eso está numerado con el cuadernillo y la hoja de respuestas, pues yo sé qué preguntas me faltan. No tienen que azararse con eso, no tienen que doblar la hojita, ni meter la mano ahí, ni darle miedo que después no sabe dónde estaba, no, porque usted va a saber muy fácilmente con la hojita de control cuáles son las preguntas que no has contestado. Simplemente déjalas pasar, prudencialmente después de un tiempito te devuelves a ellas, las revisas y pueda que ahí sí la entiendas, puedas que ahí sí ya te haya refrescado tu memoria y puedas responder esas preguntas. ¿Sí? Eso sí, asegúrese de que no vas a dejar ninguna pregunta sin responder. Algo muy importante, mantenga la calma, mantenga la calma. ¿Sí? Es muy importante. Es a veces, obviamente, y uno sabe que este tipo de cosas pues, nos van a conmover emocionalmente, pero no se deje llevar de la ansiedad. No se Respira deje llevar. profundo. En un examen, la ansiedad puede jugar en contra, pero yo tengo un truco infalible. Antes de empezar, cierro los ojos, me concentro en mi respiración y repito en mi mente, soy capaz, estoy preparado. Visualizo el éxito y dejo de lado los nervios. Confía en ti mismo. Recuerda, el examen es una oportunidad para brillar, no para temer. Tú puedes. A por todas. Entonces mantenga la calma, si se siente ansioso, si se siente afectado, respire, tome aire, exhálelo. eh, y allá en esas ideas, en esos pensamientos, recuerde que usted se preparó suficiente. Lo hizo un año atrás, imagínese, 8 meses atrás, 6 meses atrás, juicioso. Recuerde su ventaja de estar adentro, los que están aquí en este curso, todos participan de la administración. Y eso, pues, si bien es una trampa, que no quiere decir que porque yo trabajo en la alcaldía, soy un buen funcionario, me va a ir bien en un examen de mérito, por lo que ya les he explicado en lo largo de esta charla. ¿Sí? Pero recuerde que usted está dentro y tiene cierta ventaja frente a los otros. Hay personas que venden libros, por ejemplo, para la gente prepararse. Yo recomiendo mucho a Efraín Zulu, lo pueden ubicar por Facebook, porque tiene un muy buen libro. Pero el libro yo lo recomiendo mucho para las personas que están afuera, que son personas que si no han estudiado administración pública, pues no conocen, no saben que es una tabla de retención documental, no saben que es un plan de desarrollo, no diferencian un plan de acción de un plan indicativo. Eh, Eso pues para ese tipo de personas pues venden libros también para que la gente se prepare, tanto como el que vende Frank Zulo. Pero la verdad es que usted, estando adentro, tiene cierta ventaja porque los temas públicos son conocidos y trabajados en nuestra rutina. Recuerde que usted tiene unas capacidades, que usted tiene unas competencias, si no, no estuviera allí. Así alguno en algún momento de la historia haya interesado por la recomendación de un político, créame que sin las capacidades y las competencias no se hubiera sostenido usted allí. Ahora, para los que profesan una religión, pues de eso se trata de confiar en Dios. ¿Cierto? Dios no te va a desamparar en ese momento. Entonces, también cuenta mucho cuidar ese estado de ánimo. Compañeros, esta primera charla, como les decía en la presentación original, pues lo que buscaba era eso, dar unos consejos generales,
En la segunda ya vamos a empezar a tener la mirada holística de unos conceptos que si tú te los apropias, te van a servir para resolver desde la simple lógica preguntas que no te sabes. Hay ciertos temas en la gestión pública, en la administración pública y en el derecho administrativo público que cuando yo los conozco y más que conocerlos, los interiorizo, me dan una capacidad para por simple lógica acertar muchas preguntas que no me sé. De eso se trata esa segunda parte. Luego vamos a mirar entonces la parte de cómo entrenarnos para las competencias comportamentales y vamos a mirar algunos temas luego, preguntas y respuestas desde el esquema situacional, desde este enfoque de forma de preguntar. Y al final el compañero Miguel González estará entrenándolos en la parte de archivística que más nos interesa conocer a nosotros cuando nos enfrentamos. A todos ustedes, mil y mil gracias por su participación. Este es el único módulo que voy a dejar grabado y lo hice porque me da pena que dos cosas que ocurrieron. Una, y es que pues cuando abrí la pantalla no me dejaba ver que había personas solicitando ingresar a la sala. Y dos, se me acabó el tiempo y tampoco me enteré y quedó el módulo empezado. Entonces, este es el único que les voy a compartir en video. ¿Por qué? Porque pues obvio, si yo estoy haciendo un esfuerzo, pues, más quiero que ustedes lo hagan. Entonces, por simple respeto, no voy a hacer más copias de los otros módulos. ¿Sí? Asiste, el que no pudo asistir no asistió. Este sí se los hice después de que terminé. Hice esta grabación con todo el cariño y todo el aprecio para ustedes. Muchas gracias.